Bien, buenas noches, estimado maestro. Otra vez estoy aquí para compartirte parte del temario y hoy estamos con el tema de análisis del producto. Y vamos a conocer y vamos a ver qué es lo que estudia el análisis del producto, en qué nos va a ayudar, ¿no? Entonces empezamos con el análisis del producto. Para ello, para el análisis del producto, nosotros tenemos que conocer las técnicas para investigar la necesidad o problema, ¿no? Nosotros para poder analizar el producto, el hacer el análisis del producto, primeramente nosotros tenemos que conocer qué necesidades o qué problemas están teniendo nuestra sociedad, ¿no? Nosotros recorremos que en el área de educación para el trabajo trabajamos en base a necesidades e intereses eh, para crear prototipos, para crear ideas de solución, ¿no? Entonces, empezamos. Eh, Vamos a conocer el día de hoy procesos de la identificación de necesidades o problemas, ¿no? Es importante que para un proyecto podamos nosotros identificar necesidades o problemas, ¿no? La identificación de necesidades o problemas es la etapa del proyecto de emprendimiento que consiste en detectar, investigar y definir las necesidades o problemas que tiene un segmento de clientes que se pueden solucionar mediante un producto, ya sea por bien o servicios, que produce una determinada organización o empresa en la formación técnica desde la especialidad técnica que estamos aprendiendo, ¿no? Nosotros en el educación para el trabajo desarrollamos especialidades ya sean de bienes o ya sean de servicios, ¿no? Y para poder investigar la necesidad del problema, nosotros tenemos que detectar la necesidad del problema. Tenemos que determinar el perfil del cliente, ¿no? ¿Cuál es el perfil de mi cliente? Enseñar al estudiante identificar perfiles del cliente, ¿no? Y también nosotros en el proyecto, en el área de educación para el trabajo, enseñamos a investigar la necesidad del problema y también a definir la necesidad del problema que tienen nuestros usuarios. Ahora, para la detección de la necesidad, ¿qué es lo que debemos hacer para detectar la necesidad? ¿No? Para detectar la necesidad, en este proceso consiste en percibir, notar y detectar en el entorno, ¿no? En las actividades que realizan las personas en su vida diaria y en los productos que utiliza y consume, ¿no? Ya sea en necesidades y problemas que pueden solucionar para mejorarlos o hacerlos más eficientes. Asimismo, se puede detectar también necesidades en las tendencias. Este proceso se realiza mediante la observación, ¿no? Hablamos mucho de la técnica de la observación del entorno y las actividades o tareas diarias que utilizan las personas, ¿no? También podemos, una forma de detectar la necesidad de nuestro cliente es el cuestionamiento de los productos que utiliza, ¿no? De las actividades que realiza y de los servicios que perciben las personas en su vida diaria. Y también hacer un análisis de las tendencias, ¿no? O sea, qué producto está con mayor tendencia o qué colores está con mayor tendencia, ¿no? Eh, Cuál es la tendencia también de nuestra sociedad para poder detectar la necesidad. Ahora, los procesos que comprende la detección de necesidades y comprende, ¿no? Comprende en seleccionar el entorno o ambiente donde se produce la necesidad o problema, la tendencia que genera necesidades o problemas, ¿no? Hay que seleccionar qué tipo de entorno o ambiente vamos nosotros a encontrar la necesidad. Aquí hablamos de un segmento de clientes, ¿no? Recordemos que el segmento de clientes no puede ser muy amplio, ¿no? O sea, tiene que ser algo específico para poder encontrar qué necesidad o problema tiene ese determinado usuario o en este caso los primeros seguidores o los insights. Luego también
Identificar las tareas o actividades que se realizan en el entorno o ambiente y los resultados o efectos que tienen, ¿no? O sea, qué es lo que realizan, están contentos con lo que ellos hacen, están contentos con lo que están consumiendo, ¿no? Están contentos con el producto que ellos tienen en el mercado, ¿no? Entonces es bueno identificar las tareas, ¿no? ¿Cuáles son sus tareas? ¿Cuáles son sus actividades? Ahora, también debemos de focalizar la necesidad o problema que se investigará, ¿no? O sea, nosotros tenemos que eh, eh, ir a ese foco, ¿no? Por eso decía que nuestro segmento donde vamos a analizar, a donde vamos a detectar la necesidad, tiene que ser un tipo de segmento focalizado, ¿no? O sea, tiene que ser algo específico de lo que nosotros queremos encontrar, queremos detectar necesidades. El segundo punto es que nosotros debemos de determinar el perfil del cliente, ¿no? Este proceso consiste en identificar y describir las características comunes y semejantes que tiene el grupo de usuarios. En este caso vendría a ser los segmentos de clientes, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero a determinar el perfil de cliente, yo tengo que determinar también las edades que yo voy a querer identificar sus necesidades e intereses, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo de mascarillas, voy a tener, digamos, unas mascarillas con, se me ocurre en estos instantes, con iconos de no sé, con iconos, digamos, de flores, ¿no? Entonces, yo tengo que determinar en estos momentos entre qué edades a qué edades van a consumir estas mascarillas con iconos de flores, ¿no? O sea, no me va a consumir entre 20 a 60 años, ¿no? Porque quizás no es de su interés. Entonces, es importante conocer el segmento de clientes, ¿no? Trabajar con un tipo de clientes determinado, en los cuales se han detectado, dice, la necesidad o problema y se constituirán en el cliente meta para el proyecto de emprendimiento, ¿no? Los procesos que comprende la determinación del perfil del cliente es determinar el segmento de clientes, se focalizará, seleccionar la técnica de instrumentos, ¿no? Con qué voy a medir, ¿no? Con qué voy a recoger información y formular las pautas o preguntas para la entrevista, ¿no? Esto es importante y hablamos mucho en el design thinking, sobre todo en la fase empatizar, ¿no? Luego también tenemos aplicar la entrevista, describir el perfil del cliente, organizar y sintetizar la información, redactar el perfil del cliente. Número tres, debemos también de tener en consideración la investigación de la necesidad o problema. Este proceso consiste en analizar y comprender profundamente las necesidades o problemas detectados, ¿no? Comprende las siguientes actividades. Es que nosotros trabajar con el estudiante, eh, que el estudiante debe investigar las necesidades desde el punto de vista del cliente, ¿no? Es aquí donde eh, empleamos la técnica del design thinking, que es empatizar, investigar las soluciones que presenta la competencia. Luego, como punto número cuatro, es que debemos de focalizar y definir la necesidad o problema, ¿no? Este proceso consiste en definir y delimitar de forma clara la necesidad o problema que se pretende solucionar. Ahora, como punto número dos, ya habíamos visto el punto número uno, es que nosotros tenemos que conocer los procesos de la identificación de necesidades o problemas cuando queremos investigar un proyecto, queremos investigar o queremos solucionar una necesidad o una problemática. El punto número dos es que debemos de investigar la necesidad o problema, ¿no? ¿Qué entendemos por investigar la necesidad del problema? Y esto también está parte del temario, ¿no? Porque nos habla de las 5 fases del proyecto, ¿no? 5 fases del proyecto. ¿Qué entendemos por investigar? Este proceso consiste en analizar profundamente las necesidades o problemas detectados, poniéndose en el lugar del cliente, ¿no? Aquí en la fase empatizar. Consiste en ver, sentir, experimentar
con los sentidos del cliente las necesidades o problemas que enfrente el cliente. En este proceso también se analiza las soluciones que el cliente, otros usuarios o la competencia le viene dando a la necesidad o problema identificado. Muy bien. Para analizar profundamente las necesidades o problemas detectados, poniéndose en el lugar del cliente, se pueden aplicar diversas técnicas. Entre ellas, podemos aplicar el mapa de empatía, la técnica de Kipling, ¿no? Que es el qué, por qué, cuándo, cómo, dónde, quién, ¿no? La observación, el lienzo de la propuesta de valor, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros, para investigar el problema, ¿no? Para encontrar necesidades o problemas, tenemos que colocarnos en el lugar del cliente, ¿no? Para eso utilizamos el mapa de empatía y ahí la técnica también del Kipling, ¿no? El qué, por qué, cómo, cuándo, dónde, ¿no? Y quién. La técnica de la observación, observación encubierta, también hablamos, ¿no? El lienzo de la propuesta de valor. Y hoy vamos a conocer un poquito del mapa de empatía, ¿no? ¿Para qué sirve el mapa de empatía? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué cosa es el mapa de empatía, ¿no? Y el año pasado en el Design Thinking hemos hablado mucho acerca del mapa de empatía, sobre todo en la fase empatizar, ¿no? En la fase empatizar del Design Thinking. En estos momentos no estamos viendo el design thinking. En estos momentos estamos viendo las fases del proyecto, ¿no? Las técnicas para investigar la necesidad o problema, ¿no? Los procesos de identificación de necesidades. Muy bien, entonces vamos a conocer el mapa de empatía. El mapa de empatía es una técnica que busca describir el cliente ideal de una empresa por medio de análisis de 6 aspectos relacionados a los sentimientos del ser humano. Puede ser realizado a partir de preguntas que ayudan a entender, a conocer al cliente y cómo relacionarse con él. Las preguntas son las siguientes, ¿no? ¿Qué siente? Perdón, ¿qué piensa y siente? ¿Qué escucha? ¿Qué ve? ¿Qué habla y hace? ¿Cuáles son sus dolores? ¿Cuáles son sus necesidades? Esto es importante, conocer el mapa de empatía. Cada pregunta se constituye en una sección o apartado del mapa de empatía y lo vamos a conocer aquí, ¿no? Para aplicar esta técnica se utiliza el lienzo del mapa de empatía. Recordemos el lienzo del mapa de empatía. El lienzo del mapa de empatía está constituido por 6 partes, ¿no? Donde dice, piensa y siente, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué preocupaciones tiene? ¿Qué es lo que le importa? Y no dice qué expectativas tiene, qué lo mueve, ¿no? Y luego, ¿qué ve, no? ¿Cómo es su entorno? ¿Cómo son sus amigos? ¿Cuál es la oferta que le ofrece el mercado? ¿Qué tipo de problemas se enfrenta? ah, ante qué está expuesto, ¿no? ¿Qué problemas está expuesto? ¿Ante qué problemas, dificultades el cliente está expuesto, ¿no? ¿Qué dice y hace, ¿no? ¿Cuál es su actitud? ¿Cómo se comporta? ¿Qué dice? ¿Qué le importa? ¿Con quién habla? Hay diferencias entre lo que dice y piensa, ¿no? ¿Qué escucha, ¿no? ¿Qué dice de su entorno? ¿Qué dicen sus amigos? ¿Qué dice la familia? ¿Quiénes son sus influenciadores? ¿A qué medios presta atención? ¿Cómo se comunica con su entorno? ¿No? Y también aquí en el mapa de empatía, también vemos qué es lo que le frustra y qué es lo que le motiva al cliente, ¿no? ¿Qué es lo que le frustra? ¿Qué miedos tiene? ¿Qué cosas lo frustran? ¿Qué obstáculos se encuentra en su camino? ¿Qué es lo que le motiva, no? ¿Qué quiere conseguir para él o ella? ¿Cuál es el éxito? ¿Qué quiere alcanzar? Entonces, cuando nosotros identificamos necesidades del cliente, debemos de ponernos en el zapato de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que escucha, piensa? ¿Qué es lo que le frustra y cuáles son qué es lo que le motiva? Bien, ahora pasamos a los procesos para aplicar el mapa de empatía.
¿Cómo aplicamos el mapa de empatías? ¿Cómo es que se aplica, no? El año pasado lo hemos aplicado y este año también, 2022, hemos aplicado el mapa de empatía, pero quizás de una manera superficial y hoy lo vamos a conocer. Primeramente, debemos de seleccionar al cliente ideal entre 3 a 5 personas, considerando el perfil del cliente al cual nosotros queremos recoger información, queremos recoger necesidades. El cliente ideal será aquella persona que compra un determinado producto o servicio porque ha encontrado en él la solución perfecta a su problema o necesidad y además cumple con estos 4 requisitos, ¿no? Está satisfecho con el producto o servicio que ha resuelto su problema o necesidad, no crea inconvenientes con el precio, si es justo y se adecua al valor que proporciona, recomienda el producto, servicios y resultado que ha obtenido, es el que esperaba, se convierte en comprador recurrente y fiel, ¿no? Entonces nosotros para poder recoger necesidades e intereses tenemos que seleccionar a un cliente ideal que tenga estas 3 a 5 eh, mejor dicho, que tenga estos 4 requisitos, ¿ya? Ahora, para formular las preguntas de cada sección apartado del lienzo, considerando las necesidades o problemas detectados, las preguntas deben ser abiertas, que permitan al entrevistado explayarse y expresar lo que siente. Esta es una entrevista semi-estructurada, ¿no? Las preguntas formuladas permiten dialogar sobre cada apartado del mapa de empatía. Durante la entrevista, a partir de sus respuestas, se pueden realizar otras preguntas para profundizar lo que expresa en el entrevistado, ¿no? O sea, en la entrevista. Se formula preguntas para cada apartado considerando la necesidad o problema detectado, ¿no? De lo que nosotros queremos encontrar. Luego dice realizar la entrevista a cada cliente ideal. Pero antes de ello, nosotros con los estudiantes hemos trabajado y esto también, el formular preguntas también ha estado parte del proyecto en el CREA y Emprende, ¿no? Para recoger necesidades e intereses, el estudiante ha tenido que formular preguntas, ¿no? Y ha tenido que utilizar del mapa de empatía, preguntas del mapa de empatía para poder recoger las necesidades y poder hacer el prototipo. Muy bien, luego realizar la entrevista a cada cliente ideal. Inicia la entrevista presentándose, así como también el proyecto que está trabajando y empezar con las preguntas más suaves o generales para establecer una conexión y permitir que el entrevistado se sienta cómodo. Luego realizar la pregunta de manera clara y directa sin sugerir una respuesta, ¿no? Esto hemos trabajado también en el proyecto de Crea y Emprende. Durante la entrevista se debe mantener la conexión con el entrevistado y demostrar que se le está escuchando, ¿no? Se debe mostrar que estás realmente interesado en lo que expresa el entrevistado, ¿no? O sea, debemos de ser muy diligentes, muy atentos para poder escuchar al entrevistado, ¿no? Eso es lo que mis estudiantes han realizado para su proyecto de Crea y Emprende, ¿no? Ellos han formulado sus preguntas y han estado entrevistando a sus clientes ideales, ¿no? Y han recogido información. Luego, escuchar es tan importante como hablar. El entrevistado debe hablar durante el 75% de la conversación, ¿no? Esto es importante que cuando hacemos la entrevista, el entrevistador debería solamente hablar un 25% entre que hace las preguntas y el entrevistado debería de responder, debería de hablar, manifestar un 75%. A partir de sus respuestas, formula preguntas para profundizar, registra las respuestas con fidelidad y veracidad. Si fuera posible, graba la entrevista con la autorización del entrevistado. Una vez que ha entrevistado, una vez que ha seleccionado a 3 personas, porque esto hemos hecho en el CREA y Emprende, ¿no? El estudiante ha elegido a 3 personas, ¿no? 3 a 5 personas, ha elegido de acuerdo a su cliente ideal, luego ha formulado preguntas, qué preguntas va a realizar y luego ha entrevistado y una vez que ha entrevistado, ha sintetizado la información,
¿no? En este caso va a sintetizar con el mapa de empatía. A partir de la información recogida en la entrevista a los clientes ideales, se sintetiza la información considerando las preguntas orientadoras y completa el lienzo del mapa de empatía, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué piensa y dice, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades? En este caso, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que piensa, qué es lo que dice acerca de una mascarilla, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades? Protegerme del virus, alimentarme para fortalecer mi sistema inmunológico. ¿Qué preocupaciones tiene, no? Cuidar la salud de mi familia, qué expectativas tiene, un, qué expectativa tienes, ¿no? Es que un medio, objeto o técnica que proteja totalmente el ingreso del virus, ¿no? O sea, ellos quieren algo que les proteja, ¿no? ¿Qué es lo que ve, ¿no? ¿Cómo es su entorno? Hay mucha preocupación y eh, prevención por el COVID-19. ¿Cómo son sus amigos? Son muy responsables, sobre todo en las reuniones familiares y cuando salen a la calle, ¿no? ¿Cuál es la oferta que le ofrece el mercado, ¿no? Hay tapabocas con diferentes bordados y calidades, tapabocas quirúrgicos y de bioseguridad, que es la N95. Estamos hablando como ejemplo acerca de una mascarilla, ¿ya? Acerca de una mascarilla que hemos vivido 2 años de pandemia. Ahora, ¿qué dice y hace, no? ¿Qué es lo que dice y hace? ¿Cuál es su actitud? Frecuentemente usa la tapabocas, ¿cómo se comporta, no? De rato en rato se acomoda la mascarilla, se percibe que le incomoda a la altura de la nariz y en las orejas, se toca frecuentemente, ¿no? Eso es lo que está haciendo, ¿no? ¿Qué tiene mayor importancia para él? ¿No? Que evite el ingreso del virus por la nariz o por la boca. ¿Qué escucha, no? ¿Qué dice de su entorno? El COVID es una enfermedad muy contagiosa y se debe utilizar el tapabocas frecuentemente. ¿Qué dicen sus amigos y familiares? Que el tapabocas debe cubrir la boca y la nariz, es incómodo para respirar y molesta a los los sujetadores en la oreja, ¿no? ¿Qué medios le presta atención? ¿A qué medios le presta atención? A la información que ve en la televisión y la eh, emanada por el MINSA, ¿no? ¿Cómo se comunica con su entorno? Por las redes sociales, Facebook, WhatsApp y por teléfono, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le frustra al cliente? ¿Qué es lo que estamos recogiendo información? ¿Tiene miedos? Por ejemplo, que el tapabocas no funcione. Eh, que no lo dejen respirar adecuadamente, ¿no? ¿Qué obstáculos encuentra en el camino? Que la tela no deja respirar, no lo protege totalmente. ¿Qué obstáculos se encuentra en el camino? Por la calidad de materiales y por el alto costo, ¿no? ¿Qué es lo que le motiva? ¿Qué quiere conseguir? El éxito en el cuidado de la salud, ¿cuál es el éxito para él o ella? Que el tapaboca evite el ingreso del virus y que sea muy cómodo y no afecte la piel. El bordado es un elemento secundario, pero que genere su identidad, ¿no? Que genere su identidad. Entonces, para ello, nosotros, una vez que hemos conocido, entonces nosotros, primeramente, ¿no? Eh, hemos recogido, hemos identificado las necesidades y problemas. El paso uno, el paso dos, hemos investigado la necesidad del problema a través de preguntas estructuradas, ¿no? Eh, con el mapa de empatía, ¿no? Y luego nos vamos a ir al paso número 3, donde vamos a emplear técnicas e instrumentos para investigar las soluciones que brinda la competencia. Para investigar los productos que oferta la competencia, para solucionar la necesidad o problema detectado y o para investigar las soluciones prácticas que le viene dando el cliente, se utilizan diversas técnicas, entre ellas la observación estructurada, ¿ya? La observación estructurada o semi-estructurada, análisis de objeto, la entrevista, grupos focales, etc. Hoy vamos a ver el análisis del objeto o productos, ¿no?
una vez que ya se ha recogido la información, se ha formulado preguntas, ahora vamos a aplicar técnicas de recojo de información para investigar las soluciones, ¿no? Y vamos a hacer a través de la entrevista, de la observación estructurada, ¿ya? Y vamos a ver análisis del objeto o producto. Vamos a ver qué es el análisis del objeto o producto. Es un procedimiento de aproximación de los productos tecnológicos y una fuente de conocimientos que nos ayuda a conocer y entender mejor el entorno más artificial que natural que enmarca nuestra vida y así poder actuar con más eh, idoneidad frente a los problemas del quehacer cotidiano. El análisis de producto parte de un producto tecnológico, va a partir de un objeto y evaluamos las necesidades que orientan su creación, los condicionamientos que influyen en su diseño, su desarrollo histórico, su impacto cultural, etcétera. Esta técnica permite descubrir toda la información que tiene guardada los productos tecnológicos ya terminados, ¿no? Comprende 9 análisis. Los seis análisis se centran en el producto en sí y los últimos 3 estudian el producto en su relación con el entorno, ¿ya? Entonces, recordemos, comprende el análisis del objeto, comprende 9 análisis, ¿ya? Los 6 primeros van a estar relacionados al producto y los 3 últimos se van a relacionar con el entorno y vamos a conocer cuáles son. Por ejemplo, tenemos el análisis morfológico, análisis estructural, análisis funcional, análisis de funcionamiento, análisis tecnológico, análisis económico, análisis comparativo, relacional, histórico. Habíamos dicho que estos 3 últimos se relacionan, se centran en relación al entorno. Los 6 primeros están relacionados al producto en sí mismo. ¿Qué preguntas? Para el análisis morfológico, me hago la pregunta, ¿qué forma tiene? Análisis estructural. ¿Cuáles son sus elementos y cómo se relacionan? Análisis funcional. ¿Para qué sirve? Análisis de funcionamiento. ¿Cómo funciona? Análisis tecnológico. ¿Cómo está hecho y de qué materiales? Análisis económico. ¿Qué valor tiene? Análisis comparativo. ¿En qué se diferencia de objetos equivalentes? Análisis relacional. ¿Cómo está relacionado con su entorno? Análisis histórico. ¿Cómo surgió y cómo está vinculado la estructura sociocultural? Vamos al análisis morfológico. El análisis morfológico es un procedimiento centrado en la forma, ¿ya? Esto sí memoriza mucho porque esto es parte de las preguntas, ¿no? El análisis morfológico está centrado primeramente en la forma, ¿no? En la forma que tiene el producto tecnológico bajo la evaluación. Se tiene que identificar la forma, se tiene que identificar también el color, el brillo, la textura, ¿no? El tamaño. Recordemos esto. El análisis morfológico está centrado primeramente en la forma y va a estudiar el color, la textura, la forma, el tamaño, ¿no? Porque está hablando de forma, morfológico, ¿no? Entonces recordemos aquí, ¿no? La cuchara, ¿qué forma tiene? Tiene forma circular y tiene eh, eh, mango recto, ¿no? Es cóncavo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? ¿Qué textura tiene? ¿Qué color tiene? ¿Ya? Eso estudia el análisis morfológico. Ahora, vamos a ir al análisis estructural, ¿no? Este análisis apunta a individualizar los elementos o partes del producto y observar sus relaciones. Este tipo de análisis consiste en considerar al producto tecnológico como un conjunto de elementos interactuantes, eh, interconectados, cuyas conexiones responden a la finalidad para lo cual
fue construido, ¿ya? Análisis estructural. Para el desarrollo de este análisis se recurre al desarmado, ¿no? Y armado de objetos. Cuando hablamos de análisis estructural, hablamos de la estructura, del desarmado y el armado de objetos. Por ejemplo, ¿no? El mango o empeñadura para sostenerla está unido a través de un mismo material a la paleta cóncava, ¿ya? Entonces, el análisis estructural, ¿no? Habla de estructuras, cómo está el objeto, ¿no? En qué está unido, a través de qué está hecho el producto, ¿ya? Entonces, aquí nos está poniendo el ejemplo de la cuchara. El mango o empuñadura, el mango o empuñadura para sostenerla está unido a través del mismo material a la paleta cóncava, ¿no? Pero quiero que recuerdes algo, que el análisis estructural va a estudiar el armado y el desarmado, cómo está construido, ¿no? Cómo van ubicados los elementos, ¿ya? Ahora, análisis funcional, el análisis funcional. En este ítem se debe analizar para qué sirve el producto, para qué fue inventado. Por ejemplo, una lapicera está hecha para escribir, pero en muchos casos también para lucir, ¿no? Análisis funcional entonces va a estudiar para qué sirve el producto, para qué fue inventado, ¿no? ¿Cuál es su función del producto? ¿Qué función cumple la cuchara, no? O sea, ¿para qué fue creada la cuchara? Análisis funcional. Si se adapta a las características anatómicas del hombre, etcétera, busca si la hubiera otra forma distinta de cumplir la función que realiza este objeto. Establecer los lazos entre forma y función, ¿no? Analizar los valores que consideramos agregados y de los cuales pensamos que se puede prescribir. Siendo el ejemplo de la cuchara sopera. La cuchara sopera sirve para llevar a la boca comida líquida o semilíquida que se recoge del plato en la paleta oval que oficia de contenedor, ¿no? Entonces, tenemos que recordemos, análisis funcional, para qué sirve el objeto, ¿no? ¿Para qué fue creado el objeto? ¿Cómo funciona, ¿no? ¿Qué función cumple? Análisis funcional. El análisis de funcionamiento. Si bien el nombre de este análisis es parecido al anterior, en este ítem se estudia el funcionamiento del producto, ¿no? El funcionamiento del producto. Se trata de explicar cómo funciona teniendo en cuenta las partes que lo forma el análisis estructural. Veamos cómo sería este análisis con el ejemplo que veníamos estudiando. El contenedor se lleva a la boca para suministrar en forma gradual la comida, por lo que tiene una forma y dimensión, tales que contiene cuanto más la máxima cantidad de alimentos que puede recibir la cavidad bucal. La empuñadura se toma con la mano que cumple la función de transportar la comida a la boca, ¿no? Aquí vemos el análisis de funcionamiento. ¿Cómo es que va a funcionar la cuchara? ¿Cómo, desde que usted coge la cuchara, cómo es que va a llevar el alimento? ¿Qué funciones va a cumplir cada objeto, ¿no? Y eso también en análisis de funcionamiento, cuando nosotros compramos una laptop, cuando compramos una impresora, ¿no? Viene o cuando están en nuestros talleres, por ejemplo, un refrigerador o por ejemplo hay un horno, ¿no? El director, la PAFA nos provee de horno, ¿no? Y a veces no sabemos utilizar, entonces tenemos que revisar el manual de funcionamiento, ¿no? Análisis de funcionamiento, cómo funciona cada pieza, cómo funciona cada elemento, ¿ya? En otras palabras es el manual de funcionamiento. Muy bien, ahora vamos al análisis tecnológico.
Lo más importante de este análisis es identificar los materiales que componen el producto, las herramientas y o máquinas utilizadas y las técnicas empleadas para su construcción, ¿no? Se debe determinar la vinculación entre forma, función y material, ¿ya? Esto es importante para identificar la lógica de la forma del objeto y del material empleado en relación a la función que debe cumplir. Por el ejemplo que estábamos siguiendo, la cuchara sopera es de acero inoxidable, material que se caracteriza por su resistencia a los golpes, a la rayadura, al desgaste, a la corrosión, a la oxidación y además por su brillo y su higiene. Está hecha mediante el estampado de una chapa de acero, ¿no? O sea, acá me está hablando qué forma, qué función y qué materiales tiene la cuchara, ¿no? Está haciendo un análisis tecnológico, ¿no? O sea, qué herramienta, con qué materiales, de qué material está hecha la cuchara, ¿no? Eso estudia el análisis tecnológico. Y luego viene el análisis económico. Consiste en establecer relaciones entre el costo o precio, ¿no?, del producto y la conveniencia o no de su empleo. Involucra variables diferentes, tales como la duración del producto en el mercado, su costo operativo, las posibilidades y formas de su amortización, las relaciones de costo-beneficio para su aplicación, etcétera. ¿No? O sea, va a utilizar el costo y beneficio, ¿no? ¿Cuánto cuesta el producto? ¿Cuál es el beneficio que va a tener el cliente? Muy bien, y ahora sí, aquí están estos seis primeros análisis, ¿no? Estos tipos de análisis están relacionados al producto en sí y luego vamos a ver estos tres últimos que están relacionados eh, al contexto, ¿no? Análisis comparativo. Este tipo de análisis se pretende establecer las diferencias y similitudes del producto en cuestión con otros productos, ¿no? O sea, el producto que estamos nosotros queriendo dar al mercado, cuáles son sus bondades, ¿no? O qué solución va a solucionar frente a otro producto de la competencia, ¿no? Va a ser un análisis comparativo. Muy bien, aquí también tenemos entonces el análisis relacional, ¿no? El análisis relacional se propone establecer las vinculaciones del producto con su entorno. Esto implica evaluar las conexiones entre el producto y su contexto, ¿no? O sea, el análisis relacional, ¿no? ¿Cómo es que este producto está en el mercado? ¿Cuánto es con cuánta frecuencia adquieren el producto, ¿no? Entonces, ¿qué impacto tiene? ¿Tiene un impacto positivo? ¿Tiene un impacto negativo en el mercado, ¿no? Entonces, ello estudia el análisis eh, relacional, ¿ya? ¿Qué impacto tiene el análisis relacional? Y luego vamos a ver el análisis histórico, ¿no? Como su propio nombre lo dice, el análisis histórico es que dónde apunta su reconstrucción, cómo fue su evolución histórica del producto, ¿no? Hace un rastreo del producto de origen, ¿ya? Entonces cómo fue creado, en base a qué lo han creado, ¿no? Eso estudia el análisis histórico. Y hoy vamos a ver un ejemplo de análisis del objeto, ¿ya? Y vamos a observar, por ejemplo, el producto observado va a ser la mascarilla. Y vamos a hacer los 9 análisis. Análisis morfológico, pregunta orientadora, ¿no? ¿Qué forma, color, textura tiene? Recordemos esto cuando va a venir en el examen, ¿no? Cuando me habla de forma, de color, de textura, ¿no? Me está hablando del análisis morfológico. Y la descripción es que tiene una forma antropométrica, tiene imágenes de hojas estilizadas, los colores son, en este caso, celeste, ¿no? Colores celestes con blanco, ¿ya? Los colores celeste,
en diferentes, bueno, aquí en diferentes tonalidades, ¿no? A veces, bueno, he considerado aquí un tipo de mascarilla, pero a veces tenemos otras mascarillas de distintos tonos, ¿no? Por ejemplo, esta mascarilla viene celeste, viene rosado, viene blanca, ¿no? Bueno, ahora ya está suspendida eh, la pandemia, ¿no? O sea, ya no es obligatoria la mascarilla, pero estas mascarillas tenemos en el mercado de distintos colores. El análisis estructural, ¿qué estructura tiene, no? Está compuesto de dos capas de tela, una textura que tiene imágenes, bueno, en este caso no tiene imagen, ¿no? Imágenes y una interna de color blanco, ¿no? Esta sí tiene otra más que tiene color blanco, está compuesta de dos piezas que se unen por la parte central, tiene sujetadores de ojeras de elástico, ¿no? Tiene sujetadores. Muy bien, análisis funcional. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la función que cumple? ¿No? Para cubrir la nariz y boca totalmente. Análisis de funcionamiento, cómo funciona, ¿no? Se sujeta al rostro por dos sujetadores de orejas, al aire se filtra eh, por las telas. Análisis tecnológico, qué máquinas, herramientas y software utilizan para su fabricación. Estas mascarillas se pueden utilizar de manera artesanal, eh, no tiene pruebas de calidad o certificado eh, de registro sanitario, tela con diseños de la propia tela de estampados, elásticos delgados, se confecciona con máquinas de costura recta, ¿no? Entonces, ese es el análisis tecnológico, ¿no? ¿Qué herramientas voy a utilizar para la fabricación de este producto? El análisis económico, ¿no? ¿Cuál es el precio del producto? Entre 5 a 10 soles, ¿no? Ahora vamos a ir a esos tres últimos, ¿no? ¿Cómo se relaciona en el contexto? Análisis comparativo. ¿En qué se diferencia de objetos equivalentes, ¿no? Son reutilizables y tienen un menor costo, ¿no? Por ejemplo, aquí esta mascarilla, estas son las mascarillas que nos vienen en cajas, pero yo podría elaborar aquí, podría poner una imagen de una mascarilla, se me ocurre en estos instantes una mascarilla con el logo de mi institución, ¿no? Con el logo de mi institución. Entonces, eh, un análisis comparativo podría ser, ¿no? Que son reutilizables, tienen menor costo, que son lavables, ¿no? Y tienen filtro. Análisis relacional, ¿no? Cómo está relacionado con su entorno, ¿no? Toda la población lo necesita, en este caso, toda la población estudiantil lo necesita para cuidar su salud, ¿no? Por ejemplo, si yo fuera maestra de textil, estaría haciendo, ¿no? Hubiera hecho las mascarillas con los logos de la institución, ¿no? Entonces, que va a marcar a diferencia de las demás, ¿no? Y se va a relacionar. Muy bien, análisis histórico, ¿no? ¿Cómo surgió y cómo está vinculado la estructura sociocultural, ¿no? Aquí en análisis histórico, ¿no? Puedo yo investigar un poquito más, ¿no? ¿Cómo fue creado? ¿Cuándo fue creado las primeras mascarillas, ¿no? ¿En qué tiempo fueron creadas las primeras mascarillas, ¿no? Ese es el análisis histórico. También podría decir, por ejemplo, cuál es la historia para poder crear una mascarilla, esto, no sé, con el logo de la institución, ¿no? Ahí podemos también escribir, pero en este caso, ¿no? Y yo investigué un poquito acerca de la mascarilla, ¿no? ¿Cuándo aparecieron las primeras mascarillas, no? Las primeras mascarillas aparecieron hace 500 años en la historia con la peste negra, ¿no? Han aparecido las primeras mascarillas, ¿no? Y ha pasado 500 años, otra vez esta peste ha venido con la COVID-19. Muy bien, hasta aquí entonces hemos conocido lo que es el análisis del producto, hemos conocido también las fases para poder, las técnicas para investigar la necesidad o problema, ¿no? Hemos conocido el proceso de la identificación de necesidades, ¿no? Donde vamos a detectar la necesidad, vamos a determinar el perfil del cliente, vamos a investigar la necesidad aplicando técnicas de la observación, técnicas del Kipling, ¿no? El lienzo de la propuesta de valor, ¿no? Aplicando el mapa de empatía.
Y luego también vamos a conocer las técnicas e instrumentos para investigar las soluciones que brinda la competencia y vamos a conocer, hemos conocido, mejor dicho, el análisis del producto. Y ahora vamos a ir con unas preguntitas, preguntitas. Por ejemplo, ¿no? Los estudiantes de la institución educativa Modesto Basadre están proponiendo recetas de pasteles y panes nutritivos para cuidar la salud después de la pandemia. ¿Qué tipo de análisis están compartiendo los estudiantes? Vamos, análisis morfológico no puede ser porque el análisis morfológico me habla de forma, color, textura, ¿no? Análisis tecnológico me habla qué herramientas va a utilizar para hacer tal producto. O sea, aquí no me está hablando de herramientas, ¿no? Me está hablando de panes nutritivos para cuidar la salud. O sea, me está dando una función, ¿no? O sea, la respuesta vendría a ser análisis funcional porque el estudiante está proponiendo una función, ¿no? O sea, cómo cuidar, está proponiendo recetas, ¿no? Está dando una función para los panes nutritivos y de panes nutritivos para cuidar la salud. Muy bien. La segunda pregunta. Los estudiantes del quinto año A y cuarto año E están trabajando en equipo la producción de pasteles nutritivos y necesitan saber el costo de producción de cada pastel. ¿Qué tipo de análisis están trabajando? ¿No? Análisis funcional no puede ser porque análisis funcional me dice, me está dando una función para que cumple. Análisis comparativo no puede ser porque necesitaría otro producto más para poder comparar, ¿no? Entonces vendría a ser el análisis económico. ¿Por qué el estudiante quiere saber cuál es el costo de producción de cada producto? Muy bien, aquí. La tercera pregunta dice, el director de la institución educativa ha gestionado la compra de un horno eléctrico para minimizar los gastos del gas en los estudiantes, ¿no? La docente y los estudiantes no saben cómo funciona el horno eléctrico. ¿Qué análisis tendrían que revisar para lograr el funcionamiento del horno eléctrico? ¿No? El de morfológico. Bueno, habíamos dicho que morfológico estudia forma, color, textura. Estructura. Habíamos dicho que la estructura estudia las partes, cómo está compuesto, ¿no? Estructural, ¿no? Cómo está compuesto, de qué partes está compuesto, cuáles son las piezas, ¿no? Pero no me está hablando de piezas, sino que me está hablando donde dice, los estudiantes no saben cómo funciona, o sea, me está hablando de la función del horno, ¿no? Y vendría a ser en tal caso el análisis de funcionamiento. Análisis morfológico de funcionamiento, porque el estudiante y la docente van a tener que ir a revisar eh, el funcionamiento del horno para ver cómo funciona, cómo se prende, cuáles son las piezas, ¿no? Cuál es la función de cada objeto, de cada parte del horno eléctrico. Muy bien, mi estimado maestro, aquí también te comparto algunas bibliografías para poder revisar, si gustas, un poquito de empatía, propuesta de valor, ¿no? Un poco de negocio. Muy bien, hasta aquí he compartido entonces análisis del objeto. También te he compartido lo que es cómo preparar el proyecto, ¿no? Cómo hacer una investigación. Si te gustó este video y te sirve para tu examen de nombramiento, dame like para poder seguir preparando otros temas más que están en el temario. Estoy preparando también las técnicas del design thinking para poder ubicarlas, qué técnicas se aplican en cada fase. Así es que dale like para poder seguir preparando muchos materiales y no dejes de estudiar, no dejes de repasar, porque el examen se nos viene aquí a un mes. Buenas noches.